estamos de nuevo y a propósito de lo que estábamos estaba refiriendo Felipe respecto al comandante Fidel, no es exacto lo que voy a decir, lo que dijo él, pero sí él insistía mucho en que en el caso de una revolución había que dirigir a gente culta, porque es la contraparte de cuando controlan el poder las minorías oligárquicas, quieren pueblos incultos. Y este mecanismo, estos diplomados, en este caso en particular, el rascar nuestras raíces, va reforzando nuestra identidad. Hay un aspecto que estaba en el alma. Marcelina adelantaba los objetivos, los voy a obviar porque aquí hay una cita muy interesante y con ella voy a comenzar. Por ustedes, queridos jóvenes, corre la sangre de nuestros héroes, la sangre de Irengen, la sangre de Nicaragua, la sangre de los caciques que se enfrentaron y murieron frente a los invasores españoles. Ahí está viva esa sangre, les dieron la muerte, pero no les mataron el espíritu, no les mataron el alma y el espíritu de ellos está aquí en ustedes y en todos nosotros y nosotras. Aquí vinieron los españoles. Bueno, y hubo resistencia indígena, cayeron muchos caciques enfrentando a los españoles que venían como buenos hipócritas, con la cruz y con la espada. ¿Y qué les decían a nuestros antepasados? O se someten o les aplicamos la espada. Sí, tienen que renunciar a sus dioses, porque tenían sus dioses. Les dijeron, o renuncian a sus dioses, o se bautizaban, o les aplicamos la espada. Y exterminaron de esa manera millones de seres humanos en toda la América, exterminaron millones en nombre de Dios, santificado por las altas autoridades de la iglesia. Ahí no hubo ningún papa protestando contra esas barbaridades. Agregaría yo hasta apoyándolas. Nunca hubo ningún papa protestando contra esas barbaridades, contra esos crímenes y lógicamente la complicidad de todas las potencias que más bien estaban disputando entre ellas y se hacían guerras entre ellas para apoderarse del mundo y para apoderarse de nuestra América. Comandante Daniel Ortega, 19 de julio de 2022. Otra cita interesante, dentro de la lógica. Eso. Que luchar creo que no nos arranque en el alma. ¿Por qué avergonzarnos de que nos digan indios? ¿O que entre nosotros mismos nos podemos llamar indios? ¿O nos avergoncemos prácticamente de ser originarios, pues de ese lado moreno de nuestra historia, de nuestra sangre? En ese caminar brillante y vigoroso, de paso heroico y luminoso, somos de Angén, Nicaragua, Diati, todos y todas, somos esa sangre de guerreros y pueblos originarios que han derrotado y expulsado a los invasores, a los interventores, a los imperialistas y colonialistas de la tierra. Tiempos complejos, difíciles los que vive el mundo y la comunidad humana. Tiempos para mayores aprendizajes, tiempos para seguir enfrentando y derrotando la perfección y tiempos para seguir sembrando y labrando la esperanza, el ideal, las verdades y las realidades que forjan el mundo diferente que todos y todas queremos y necesitamos. Rosario Murillo, 12 de julio 2020. Pues bien, vayamos al texto, vayamos a los contenidos. Una vez establecida la dominación de Nicaragua, tras el retiro de Gil González hacia Panamá y luego a la isla española, ¿verdad? En Panamá no se queda porque le quería arrebatar todo Pedraria. Pero llegó en todos estos lugares describiendo las riquezas y grandes posibilidades que tenían estas tierras. Y esto, por supuesto, llamó la atención de las bases de conquista donde se encontraban, en Dominicana, actual, en ese entonces llamada Isla Española, que ahí está, ¿verdad? Era lo que formaría después Haití, República Dominicana, donde llama la atención, y también desde Panamá. Entonces, estos inescrupulosos hidalgos estaban en condiciones de iniciar el proceso de conquista y colonización. Ya existían noticias
muy lejanas en ese momento de las riquezas del Perú, ya estaban también en México. En 521 se ejecuta la criminal conquista de México. Pues bien, nosotros partimos de prácticamente las siguientes interrogantes para desarrollar esta exposición. ¿Cómo se vio el proceso de conquista en Nicaragua? ¿Qué mecanismos de control social? Cuando hablamos de mecanismos de control social, es la forma en cómo organizan a los naturales, a los originarios, para explotar la mano de obra, ¿verdad? Y qué consecuencias políticas y sociales tuvo esta dominación colonial sobre el territorio, para la población y para el territorio. Después de ello, ¿qué actividades económicas impusieron? Ya controladas socialmente, ¿qué actividades desarrollaron de esta forma paralela? ¿Y cómo se expresó la delimitación ya de los grupos sociales? Grupos minoritarios, que vamos a verlo más adelante, cómo se imponen sobre los colectivos, población. Bueno, tras ese retiro de González, viene Hernández de Córdoba. Ahí lo tenemos en esa monedita, ¿verdad? Un centenario, ¿verdad? Cuando casualmente la puesta del nombre, ¿verdad?, de Córdoba, es que los herederos del colonialismo, que sentían hijos legítimos de esos conquistadores, le pusieron en la moneda de Córdoba, en la Segunda República Conservadora. Recordemos, fue en 1912. 12 años después, en 1524, hicieron este sello, binario Hernández de Córdoba. Pues bien, el hombre entra en medio de una tenaz resistencia, pues recordemos, ya estaba claro que esta gente pues no era aceptada en el territorio, y tanto Hernández de Córdoba viene preparado como también la población indígena se prepara. Por ahí se hablaba de una emboscada que todos los caciques, encabezados por los caciques Nicaragua y Diriangén, Ochomogo, Nandapia, todos, le prepararon una emboscada en el Istmo de Arriba. Es una tradición oral, ¿verdad? Según dicen, cerca del río que después se llamó Gil González, porque pegaba, confundiendo a Córdoba, gritaban Gil González, Gil González. Entonces, ¿qué es lo que dicen los historiadores? Sangrientos enfrentamientos. Dice que fueron los más sangrientos, porque es la conquista del Pacífico, donde está la población mayoritaria. Pero dicen, la agregan los historiadores, no se tienen noticias exactas. Entre otras cosas, ¿por qué? Vemos qué pobreza mental de estos académica la de estos conquistadores. Hernández de Córdoba no sabía ni leer ni escribir, pero sí sabía matar, ¿verdad? Entonces, hay como prueba de esto, cuando se hace la entrevista de él, ya del sacerdote Bobadilla, que se le llama el primer inquisidor, ¿por qué esos interrogatorios de Bobadilla? Porque Pedro Arias quiere demostrar que González Dávila no ejecutó la conquista ni impuso la cristianización. Pero lo que interesa aquí, ¿verdad?, muy interesante el documento, porque pone al desnudo muchas cosas, es que ya los caciques que aparecen, que menciona González y que menciona su contador, Andrés de Cereceda, ya no aparecen. Ahí ya no aparece Diriangén en Nicaragua, es decir, que ya habían sido asesinados o habían muerto en estos enfrentamientos con Córdoba. Entonces, la conquista se entendió hacia la parte occidente y hacia el norte, a las partes del actual territorio de Chontales, Boaco y Río San Juan, todo en medio de resistencias de grupos maribios, matagalpas, caribes y icaques. En el caso de la parte centro-norte, que era más intrincada, lograron derrotar las entradas. Hernández también estableció las primeras ciudades españolas, Bruselas en el actual territorio de Guanacaste. Eso era estratégico para la entrada de la tierra. Recordemos que esto perteneció a Nicaragua, ¿verdad? Granada y León, que el próximo año van a conmemorar los 500 años de fundada. No se precisa exactamente la fecha. Por este mismo periodo se produjeron intentos de conquista, y tenemos las ruinas de Granada, de conquista de otras áreas. González, viniendo desde Santo Domingo con recursos, con más hombres y todo, logra llegar a las actuales costas hondureñas,
decir, en medio de su confusión no conocía la parte de Nicaragua, y allí tiene contradicciones con Cristóbal de Olid, que ya fue enviado por Hernán Cortés desde México. Cortés, como veremos, se interesó por el territorio de Nicaragua porque allí en México tiene noticias que hacia el centro del territorio había lagunas que juntaban los mares. Y recordemos que se buscaba el estrecho, ¿verdad? Cortés, después de resolver la rebelión de Olid, se lleva preso a González, ¿verdad? Que estaba ahí, ¿verdad? Para México, y González vuelve a España, ¿verdad? Le envía regalos y comunicación a Hernández de Córdoba, que ya está sentado en Nicaragua. ¿Con qué objetivo? De hacer lo que se rebele contra Pedraria y se pase al bando de él. Personas leales y cercanas al gobernador de Panamá informaron de los movimientos desleales de Córdoba, porque recordemos que Hernández de Córdoba fue enviado por Pedrarias Dávila. Él es un capitán de conquista de Pedrarias Dávila que está en Panamá. Y se produce la primera llegada de Pedrarias Dávila en 1526. Captura a Hernández de Córdoba y tras un juicio manda a ejecutarlo en León, por traidor a su autoridad, por traidor al rey. Y vuelve a Panamá en pocos días. En este mismo año, cabe destacar que la corona española aceptó las demandas en 1526 de Gil González, que solicitaba ser el gobernador de Nicaragua. Le otorgan la gobernación, pero muere en ese mismo año, no tiene, es decir, se queda céfalo la gobernación. Esto fue aprovechado por dos gobernadores interinos, llamémosles Diego López de Salcedo y Francisco de Castañeda, que estos llegaron de Honduras. Eso fue una de las partes incluso más terribles que Hernández de Córdoba por los excesos que cometieron contra los naturales. Pero en 1527, todo iba de mal en peor si nos podemos analizar, pues esa es la dominación de España tan traumática en esos primeros tiempos. Se le entrega la gobernación a Pedrarias Dávila, quien desde su llegada en 1528 fue el primero el que le dio un carácter administrativo al territorio. Ya trajo ganado, bueyes, cereales, herramientas, ganado, poco de productos de España, experimentar para sembrar en el país. Ahí seguro me supongo que trajo el olivo, ¿verdad? Y a la vez manda expediciones al interior para ampliar el territorio y define el territorio desde Guanacaste, siguiendo una línea ahí imaginaria, después de una población muy adentro del territorio costarricense, en el Caribe, ¿verdad? Es importante esto para entender un lugar que fue la Matina de Costa Rica, entre medio, hasta Neiquepio. ¿Qué cosa es Neiquepio? Donde estaban los Nahuatl Pipil, como en Nicaragua, es el territorio del Salvador. Y Tlahtagusgalpa por el norte. Bueno, esto recordemos que se empleó hasta el río Aguán, pero por un mal manejo posteriormente se perdió ese territorio enorme. Llegaba el portón de Teoteca Cintia hasta el desembocadura del río Aguán, actual territorio de Honduras, lo que llamó después territorio en litigio. También estos que después posteriormente, cuando llegó Pedro Alvarado, esta frontera varió. Entonces, prácticamente ahí Pedrarias inaugura, le da formalidad al comercio de esclavos. Esa es una de las iniciativas que toma. Bueno, también viene Diego Álvarez de Osorio, el primer obispo, a León, donde se estableció la capital, y procede a la conquista de la Alma. Todo esto en medio de una tenaz resistencia y de una brutal represión. Estas represiones fueron reprimidas fuertemente. Se recuerda, entre otros crímenes, el asesinato público de 18 caciques en León, donde se hizo un palenque, una especie como similar a lo que es una barrera de toro, como conocemos, están los chinamos y eso, una especie de fiesta donde a los 18 caciques les lanzaron perros de guerra alanos y unos palos pequeños para que se defendieran. Mandaban unos perros sin entrenar primero y luego soltaban los grandes, que eran perros asesinos. Y de esta manera, imaginemos el aplauso de los españoles, pero además había presencia de población indígena para que vieran lo que les iba a pasar. Entonces, no nos imaginemos qué terrible fue eso, ¿verdad?
Y luego, pero vamos a ver lo que son los mecanismos de control sobre la población originaria, pero a partir de un material que elaboramos para este efecto. Entonces, amigo Kenex, en los controles. $1,544. Una reflexión nos lleva a decir que ambos duplicaron las crueldades que había cometido Pedrarias y otros conquistadores contra los indígenas. Fue en este lapso donde se incrementó el comercio de esclavos, las vejaciones, los asesinatos atroces e indiscriminados contra los naturales y hasta abusos de estas autoridades contra los mismos españoles. Castañeda cejó el territorio para evitar ser juzgado por ese mismo sistema de residencia, una especie de contraloría de la época, y depositó el cargo en el obispo de entonces, Diego Álvarez de Osorio. Este, a su vez, lo entregó a fines de 1535 a Contreras, quien llegó de España. Si hablamos de Contreras, podemos decir que este extendió el control sobre el territorio en el interior y acometió con éxito la ansiada expedición al desaguadero, la búsqueda de la salida al mar. Pero por otra parte tuvo que retirar la frontera del norte que llegaba hasta el río Lempa, hasta el Golfo de Fonseca. Retrocedió ante el avance de Pedro de Alvarado en el actual territorio de El Salvador, conservando la línea hasta Punta de Cajinas en el Atlántico, en el actual territorio de Honduras. Pero si hablamos de los abusos y crueldades alimentadas por la codicia, llegaron a tales extremos que sacerdotes como Bartolomé de las Casas y el mismo sucesor de Álvarez de Osorio, el obispo Antonio de Valdivieso, los denunciaron en sus púlpitos y enviaron sus quejas por escrito al rey de España. ¿Qué se puede decir de la familia Contreras? La esposa del gobernador y los hijos eran dueños de la mayoría de las encomiendas en todo el territorio, de occidente, el oriente, del norte a sur hasta en Guanacaste, eran dueños de todas esas encomiendas. Y estas fueron aprovechadas para desarrollar el comercio de esclavos, que había cobrado auge con la conquista del Perú. Se demandaba mano de obra. Para colmo, la suegra, y quien era la viuda de Pedrarias, la suegra de Rodrigo de Contreras, montó un prostíbulo en el Ralejo, donde eran esclavizadas las jóvenes indígenas. Como reflexión se puede decir que estas administraciones de estos primeros gobernadores fueron las responsables de la despoblación del territorio. Si en 1524 habían 600,000 indios, en 1568, ya después de estas situaciones, habían solamente 8,000. 8,000 personas en todo el territorio. Estaba totalmente despoblado. La prepotencia llegaba a tales extremos que, además de aquel espectáculo criminal que montó Pedrarias con la ejecución de los 18 caciques indígenas, hay que recordar algunas cosas. Castañeda ordenó quemar viva a una joven india que se opuso tenazmente a ser mancillada. Este es entre tantas crueldades. O también veamos el relato que hace el cronista Oviedo, quien dice que Martín Estete, para no tomarse el trabajo de desatar la cadena del cuello de un carguero indio, que se desvaneció durante una labor de acarreo que eran extenuantes, se limitó a decapitarlo y ordenó seguir la marcha, mientras el cuerpo del infortunado y la cabeza caían al suelo separados.
hubo muchas de estas situaciones. En sus razias punitivas hacia el norte, esas expediciones, los crueles conquistadores llegaron al extremo de atar y clavar vivos en los árboles a los prisioneros que tomaban. De ahí que esas entradas al interior, por esta parte del territorio, fueron resistidas durante muchos años por estas poblaciones del interior, quienes de forma instintiva rechazaban la dominación española en defensa de sus territorios, de unos sujetos malignos que contradictoriamente se presentaban hablando de un Dios bondadoso. Todas las referencias que hay sobre esa parte nos indican los fracasos de sucesivas expediciones. Por ejemplo, entre 1527 y 1529 perecieron los capitanes españoles Benito Ponce y la mayoría de sus hombres. 25 caballos, el registro de 1527. Además de que hubo intentos posteriores de frailes para convencerlos, y capitanes que iban detrás de los frailes, pero era difícil convencerlos ante la realidad. Todas estas expediciones fueron un fracaso ante la resistencia de los llamados icaques, después llamados caribes, quienes aprovechando las irregularidades del terreno atacaban sin piedad a los expedicionarios, en una enconada resistencia que se prolongó durante décadas en el siglo XVI. Pues bien, hay que tomar en cuenta algo, otra dimensión. Hubo sacerdotes como Bartolomé de las Casas y el fraile Montesino en la española actual República Dominicana, que desde sus púlpitos señalaban el determinio y misericordia de la población. Y además enviaban cartas, como decíamos, a la corona española. Esto incidió para que los reyes españoles anularan las encomiendas y se establecieran las leyes nuevas, también llamadas leyes de Indias, por medio de las cuales los indios pasaban a ser vasallos, a agruparse en pueblos de indios con sus propios cabildos, con sus propias autoridades. Dentro de esta misma lógica es importante destacar que se estableció el tributo y el repartimiento. El primero consistía en la obligación de los naturales a pagar de forma anual una tributación a la corona, mientras que el segundo significaba la obligación de trabajar en cierta época del año para los propietarios españoles, quienes deberían de pagarles por su labor. Además, se crearon dos formas de propiedad para los indígenas que eran los sobrevivientes, ¿verdad? La ejidal y la comunal. En ellas podían tener predios de reserva, cultivo y cuidos de autoconsumo, además de ganado menor y aves de corral. La medida, por supuesto, ocasionó un fuerte descontento entre los encomenderos. Ellos vivían de la encomienda y la esclavitud de la población indígena. Por tanto, las leyes, si fueron en 1542, su aplicación fue relativamente lenta. En sus extremos hubo rebeliones armadas de los antiguos encomenderos. Entre estas se puede mencionar la de Pizarro y la de un señor Gasca en Ecuador. Y en el caso de Nicaragua es muy conocida la rebelión de los hermanos Contreras, Pedro y Hernando, hijos del ex gobernador, quien estaba siendo juzgado en España, ¿verdad? Rodrigo de Contreras. Ellos estaban fuertemente resentidos por esas sanciones a las que había sido sometido su padre, que había violado las leyes de India, no solamente la crueldad que sometía a los indígenas, sino que violó las mismas leyes de Indias. Entonces ellos procedieron a rebelarse contra la corona. Pedro Bermejo, un encomendero rebelde que había peleado a la sombra de Gonzalo Pizarro en el Perú,
Y la madre de los Contreras, María de Peñalosa, hija de Pedro Arias, los animaron para que se levantaran en armas contra la autoridad real. Esto sucedió en 1550. Asesinaron al obispo Fray Antonio Valdivieso, saquearon las cajas reales en el mismo León, en el Realejo y en Granada. Sumaron sus fuerzas a las de Bermejo, mencionado Bermejo, y estamos hablando de entre 250 y 300 hombres. Tomaron los buques en el Realejo, hundieron otros para no ser perseguidos y se fueron a Panamá. Tomaron esta plaza que estaba relativamente desprotegida y ahí se proclamó a Hernando como príncipe real. Pero los vecinos de Panamá, leales a la corona, lograron reaccionar, organizarse, armarse y dieron combate a los rebeldes. Fueron enfrentamientos muy fuertes, con bajas de ambos bandos, pero tuvieron la peor parte de los rebeldes. Bermejo pereció en la lucha, mientras que los Contreras murieron en distintas circunstancias. Pedro, refugiado en la selva, se supuso que murió a manos de los indígenas en las mismas selvas de Panamá, mientras que Hernando fue encontrado muerto de inanición en uno de los tantos pantanos selváticos de este territorio. Pues bien, ese fue el destino de los Contreras. ¿Qué pasaba mientras tanto en Nicaragua? La administración interina la había asumido de 1544 el oidor Diego de Herrera, quien había llegado a residenciar a Rodrigo de Contreras. Residenciar era como una especie de acción de contraloría que enviaban las audiencias, una autoridad superior a la gobernación. Pues bien, ¿qué pasó después? Vinieron otras situaciones en los años siguientes que tuvieron que ver con la regulación política administrativa del territorio controlado por la corona española. Pero esta parte de la historia corresponde a otro programa. Pues bien, vista el elemento, pues vemos el caso de la encomienda, que fue una forma de esclavitud, y se organizaron esos otros dos mecanismos de control social, que eran el tributo y la encomienda, y cómo se agrupan en lo que ellos llamaron pueblos de indios, con los naturales. En el video nosotros pudimos ver, observar de que cómo queda Nicaragua después de esto. Y acudimos a la ley de India en 1542, la rebelión se produce 8 años después, 1550, se rebelan contra las leyes de India, contra España, y cometen pues sus excesos, que de hecho los estaban cometiendo desde hacía muchos años contra los indígenas. Ya vimos ese cuadro donde prácticamente de 600.000 habitantes, que una población enorme, quedaban solo 8.000. Pues bien, ¿qué fueron esas instituciones políticas que hicieron, ya vinieron prácticamente regulando el poder de España en el territorio? Nicaragua pasó a ser una gobernación parte de la Capitanía General del Reino de Guatemala, con capital en Guatemala, donde también residía la audiencia, que ya explicamos de qué se trata. Por encima de ellos estaba el virreinato de Nueva España, que es México. Y todos los territorios de las colonias estaban llenas de virreinatos. Y debajo de los virreinatos, las capitanías. Y debajo de las capitanías, pues los municipios, donde se organizaron los ayuntamientos. Las poblaciones de indios se llamaron corregimientos. En Nicaragua llegaron a existir prácticamente los corregimientos del Realejo, Sutiaba, Sébaco, Jalteba. Hay un momento posteriormente que Sébaco y Chontales se unen, hacían de Sébaco y Chontales. Jalteba quedaba en Granada. Sutiaba todavía como que dice el Independiente de León, ¿verdad?
y el corregimiento de Realejo. Cada uno a cargo de un corregidor, ¿verdad? Por supuesto que encima de todas estas autoridades, aquí en América estaban el Consejo de Indias, que residía en España también, y la Casa de Contratación de Sevilla, que era la que daba licencias a particulares. Pero era decir, por una orden real. Por encima de todo esto estaba la corona española, es decir, los reyes de España. Entre estas comunidades que podemos mencionar, algunas conservan su nombre. Era Ceba, Cojalteva, era independiente de Granada, aunque quedaba en Granada. Diriá, Dirió, Moniquinomo, Mazatepe, Sutiaba, el viejo Litelpaneca, Huaco, Tomoto o Tepesomoto, Sindeca, que después es Condega. Este segmento continuó, es decir, la población indígena sobreviviente aún con ese desgaste, siguió siendo la principal fuerza productiva y la población mayoritaria. Posteriormente traen población africana para reponer el desgaste que hay para ciertas actividades prohibidas, pero sobre todo esto en el siglo XVIII. En la medida en que se vino consolidando el dominio colonial, vieron surgiendo poblaciones como Nicaragua, que era donde estaba el cacique de Nicaragua. Bueno, esa deformación después nos acostumbramos a decir Nicaragua, ¿verdad? El nombre de Nicaragua. Allí se estableció la ciudad de Nicaragua, la villa de Nicaragua, que después se le vino llamando Riva. Segovia, Chinandega y otros pueblos habitados por originarios como Managua, que era una pequeña ciudad entonces, Masaya de igual manera. Ahí se vinieron posteriormente, ya en el siglo XVIII vino creciendo lo que se llama población mestiza. ¿Cómo se vino imponiendo este nuevo orden social? Hubo mercedes de tierra otorgadas por la corona, ¿verdad? Vamos a lo social, ¿verdad? Que es donde vienen surgiendo los terratenientes. ¿Quiénes son estos? Son conquistadores a quienes se les premia. Las mercedes son donaciones de tierras que es del rey. También estaban los funcionarios de la corona, con los peninsulares. Estos constituyen la clase dominante. Vamos a retomarlo más adelante. Después viene la población que se trae del Atlántico y luego las entremezclas. Bien, la dominación española se estableció en lo que hoy constituye el centro pacífico norte, el actual territorio, parte de los actuales territorios de Honduras y Costa Rica, hacíamos Guanacaste, y el otro territorio quedaba en la desembocadura, en Cabo Camarón, desembocadura del Río Aguán, que se perdió en La Haya por pura viveza de los hondureños y también inercia de los gobernantes de Nicaragua. El litoral atlántico, salvo el salir del río San Juan y las áreas profundas de la selva, estaban fuera del dominio. Grupos fuera del dominio e incluso pues víctimas pues los ataques de los... Vayamos a otro elemento que es el dominio ideológico. No se puede establecer una dominación política si no se establece una dominación ideológica. Y esta va a ser a partir de una represión. En este sentido, tanto los curas, como, bueno, estaba el obispado en León, y se empiezan a desarrollar los curatos y las misiones. Es decir, las misiones son las hermandades que se establecen, que empiezan a desarrollar la labor de evangelización. Por ello se construyen templos y la habilitación de curatos. En cada pueblo de indígenas había un santo patrono. Bueno, antes hablamos del sincretismo, ¿verdad? Que ese santo patrono está adaptado a las condiciones que había en ese pueblo, que a veces recordaba a un dios desaparecido. En cada santo patrono para mantenerlo, tenía que tener una cofradía. Aquí sí se podía crear ganado mayor. Ustedes saben diferenciar lo que es el ganado menor, ¿verdad? Cuando hablamos de ganado menor, puede ser un cerdo, puede ser cabra, puede ser una oveja y aves de corral, ¿verdad? Pero no se podían, en un pueblo de indios no podía haber ganado. Ni ganado ni arado, porque el arado era de hierro, podían armarse, ¿verdad? Es decir, en este caso, en esos primeros tiempos eran bastante difíciles, porque tenían que criar el tributo. Lo otro está, ese ganado que era mantenido por la población indígena y cuidado, era administrado por la iglesia. Ni un chelín se iba fuera de allí. Tenemos en cuenta eso.
El otro elemento es la educación. Más adelante vamos a retomarla, ¿verdad? En otro tema, ¿verdad? Esta estaba totalmente monopolizada por la iglesia. No debe extrañar que así estaba en Europa, ¿verdad? Total. Hasta la formación de los estados laicos. A esta solo tenían acceso los hijos de los criollos ricos. Algunos elementos de la clase media, hijos de mestizos acomodados, y los hijos de caciques, o sea, algunos indígenas con cierta posesión. Lo otro está que todas las lecciones se daban, que de paso eran muy religiosas, se daban en lengua castellana, estaban prohibidas las lenguas indígenas. Vista esta parte, vayamos a ver cuáles eran las actividades económicas. En los primeros tiempos de la dominación española está claro que el comercio de esclavos, que fue terrible, fue una de las cosas que despobló la población. Pero además estaba la explotación de placeres auríferos en la Segovia, la extracción de madera, y de la madera también se sacaba de ciertos tipos de madera la brea, que tenía demanda para calafatear los barcos. Pero con el crecimiento, bueno, muchas cementeras abandonadas, muchas milpas abandonadas, y entraban los ganados libremente, no había cerco, creció, digamos, el ganado mular, caballar y por supuesto el vacuno, ¿verdad? Y había gran demanda de esto en el Istmo de Panamá, sobre todo por las cargas provenientes del Perú para comunicar los puertos de Panamá en el Pacífico, Portobelo en el Atlántico. Entonces ahí prácticamente jugó un papel estas actividades. Hacia el siglo XVII se vino ruralizando relativamente la sociedad por las invasiones piratas. ¿Qué hacía la gente? Se iba hacia las haciendas. Ahí estaban, por eso es que se desarrollan las famosas casas haciendas. Y volvían nuevamente a la ciudad. Hacia el siglo XVIII, al darse un proceso de pacificación, se produjo una relativa, vino aumentando la actividad económica. Es decir, cuando habían guerras en Europa, estaban las actividades de los piratas y corsarios. En el 18, a partir de todo el año de 1715, cuando ya se establecen los Borbones, viene la reforma borbónica y aumenta el cultivo y comercio del añil, del ganado y sus derivados. Esto tiene que ver con el ganado y sus derivados, con un aumento del desarrollo de la revolución industrial en Europa. Cuando decimos el ganado y sus derivados, había un producto que era muy importante, por supuesto la carne, ¿verdad? Por supuesto los cueros. En los cueros se envolvían los zurrones de añil, pero el cebo era muy importante para mover las máquinas que empezaron a desarrollarse en Europa. Otras actividades que se empezaron a desarrollar, por supuesto el cacao, la caña de azúcar y los colorantes. Cuando hablamos de colorantes, hablamos del palo Brasil, que era un árbol que producía colores, porque al desarrollarse la industria en el textil se necesitaba teñir las telas, y sobre todo Nicaragua, el añil fue de muy buena calidad en los mercados, ¿verdad? Entonces era, como se ve, abastecer comercio internacional. Vayamos a este cuadro que ya lo adelantamos, y que sería ya el último bloque. Por si acaso están cansados, me van a decir que no, ¿verdad? No hemos tardado mucho. ¿Y por qué no están cansados? Ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Pues bien, en la medida en que se consolidaba la dominación española, se vino delimitando los estratos sociales. Cuando hablamos de estratos sociales, hablamos de grupos dominantes y grupos dominados. Y, por supuesto, las capas medias. ¿Cómo se puede especificar esto? En las cimas de la sociedad se encontraban los criollos ricos y los peninsulares. Pero en este caso, vamos hablando, criollos ricos son descendientes de conquistadores. Aunque algunos eran colonos, pero todos ellos reclamaban ser descendientes de conquistadores. Y si eran de Granada, peor, dicen. El primer hermano granadino se quedó un pachento, dicen. Y ellos para defenderse del león dicen que era un pinche, ¿verdad? Pero ninguna de las cosas creo yo, no crean eso, ¿verdad? Son cosas muy, expresiones muy populares. Esta clase dominante prácticamente fue constituida por ellos, funcionarios peninsulares, residían en grandes casones de adobe, en los centros urbanos, con calles empedradas, ¿verdad? Aquí había una diferencia, los peninsulares se consideraban superiores a los criollos, porque, bueno,
somos hijos de Dios porque nacimos en España y estos nacieron aquí. Ellos mismos trataban, como decimos popularmente actualmente, como hinchos a los criollos, pero los criollos tenían plata, ¿verdad? Entonces ellos eran los dueños de haciendas. Hay que decir algo, todo este conjunto de burócratas y criollos ricos, pero además esos estratos medios, esos grupos que llegaron de España, que eran de color blanco, ese dominio lo consideraban basado en la superioridad racial, porque al ser blancos se consideraban superiores a la población originaria, ¿verdad?, que era de color cobrizo y rojizo, sobre los mestizos y a otros grupos que vamos a hacer referencia más adelante, ¿verdad? ¿Sí? De ahí vino aquel famoso apodo de los gachupinos, que vamos a ver más adelante, como le llamaban los criollos a los españoles, ¿verdad? Los criollos estaban sometidos a cargas impositivas de la corona, el diezmo de la iglesia y otros de carácter espiritual. Más adelante hablaremos del sistema de capellanías. Se moría un señor, le dejaba tierra a la iglesia para que le rezaran misa, por ejemplo, por 100 años, ¿verdad? Recordemos que la salvación del alma era mucho más importante, ¿verdad? Aunque nadie ha vuelto de allá, ¿verdad? Pero bueno, eso era muy importante en esa época. Entonces, los criollos estaban sometidos a todo eso. El obispado estaba en León y, como se sabe, muchas propiedades pasaron a manos de la iglesia. De ahí que odiaban a Zelaya cuando hizo la separación de la iglesia y el Estado, más adelante, ¿verdad? Entonces, debe recordarse que a la iglesia, si la iglesia es el bastión ideológico de la opresión colonial, es decir, había un sometimiento total al rey, porque el rey, según esa concepción, había sido electo por Dios. Nadie debió bajar al colochón, nombrar al Papa su representante en la tierra, ¿verdad? Ni mucho menos a los reyes, pero según la concepción era de derecho divino, y por tanto rebelarse contra el rey era pecado totalmente. Es decir, los pueblos originarios y los demás que llegaron pues tenían que aceptar esto porque ese es el orden divino. El otro elemento muy importante, que es el más mayoritario, era el de los pueblos originarios sobrevivientes. Estos pueblos se empezaron a recuperar, pues todo en el siglo XVII. Estaban agrupados en lo que llamamos pueblos de indios, gobernados por alcaldes indígenas. Estos alcaldes indígenas eran descendientes de caciques. Ahí vemos en ese cuadro, entregándole prácticamente el tributo, ¿verdad?, a un funcionario colonial. Miren que no lo vuelve a ver ni a él, está viendo lo que tiene ahí en lo que le está dando, ¿verdad? Entonces, estaban exentos de pagar el diezmo a la iglesia, pero tienen la obligación de realizar en obras pías. ¿Qué cosas eran las obras pías? Muchas obras, entre ellas, construir el templo, reparar el templo, barrer los templos, mantenerlo limpio y cuidar los bienes de cofradía del santo. Y tenían que pagar a la corona el tributo, que era un impuesto en especie, pero después se hizo en dinero. Además que tenían la obligación de trabajar en las haciendas de los criollos ricos, por el sistema llamado de repartimiento, y ahí sí les tenían que pagar, ¿verdad? Había una cuarta de cada pueblo de indios que tenía que trabajar cierta época del año dentro, eso era por relevo. Existieron también los llamados indios laboríos, que eran forma privada para trabajar en las casas de los señores, y terminado, cuando venían las cosechas y tenían que hacer el tributo, tenían que volver allá, ¿verdad? Por eso es que también veremos más adelante que ellos vinieron comprando esclavos negros domésticos. Y esto me recordaba aquel cuento que les hacía. Bueno, nosotros nos cuidaban más los negros el abuelo que le decía al nieto. Nosotros los negros nos cuidaban mejor que a los indios, pues los indios abundaban, nosotros nos comprábamos y éramos escasos. De ahí que todavía la palabra negro suene como cariñoso, ¿verdad? Porque el negro gozaba en cierta medida de la consideración del amito, y el indio no, era visto como despectivo, ¿verdad? Es terrible. Y además, si la esclava era negra, el amo tenía más consideración todavía, y si era mulata, mejor. Entonces, en este caso, ¿cómo vivían? Casas de paja, polvo en el verano en esos pueblos de indios, le agregaban barro a las paredes de paja, hacer una especie de adobe, pero bueno, a pesar de su dureza, lograron conservar ciertas culturas, pues ciertas formas prácticas culturales que se conservaban todo el tiempo, el cultivo en espeque, el cicatismo. El otro elemento eran los mestizos.
rapidito, carecían de formación escolar. ¿De dónde venían los mestizos? De la mezcla del español con el indígena. Por ahí hay algunos narradores que tienen una confusión enorme. Aquí no se ve tanto mulato. Aquí el mestizo, a veces, el mestizo que hay es de pelo lacio, o por diciéndolo popularmente, abundan más los chirizos de pómulo saliente que los murrucos trompudos, como yo, mi compañero. Entonces, en este caso, es decir, ¿por qué? Pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? Los mestizos, algunos, al ser reconocidos por los padres y le daban bienes, eran acomodados, pero la mayoría eran pobres, se dedicaban a cualquier oficio. Lo mismo se quedaban en las fincas trabajando de los hacendados, o llegaban a las ciudades a formar, ahí es donde vinieron formándose los barrios, a hacer cualquier tipo de ocupación o aprender un oficio. Cuando hablamos de ocupación puede ser carnicero, cuando hablamos de oficio puede ser carpintero. A la población indígena le enseñaron todo este sistema de carpintería, ¿verdad?, para que trabajaran. En el caso de los mestizos, se colaban, no podían quedarse en la comunidad. Algunos se quedaban, pasaban por indios, pero prácticamente la mayoría estaban fuera. Entonces por eso se ubicaban en la periferia de los barrios y hacían cualquier oficio o ocupación. ¿Cuál es el último estrato, el más bajo que se consideraba? Los afrodescendientes, mulatos, zambos y ladinos. Cuando hablamos de afrodescendientes, ¿a qué nos referimos? Allá en Europa, cuidado de decir negro. No, aquí sí podemos decir esclavos negros originarios del África que se vinieron comprando para llenar el vacío de ciertas actividades que se le prohibieron que se realizara a la población indígena. Uno de estos fue el apisonamiento del añil, ¿verdad? El añil, el colorante, requiere ciertos trabajos, pero que causaban gran mortandad. Entonces, como se partía del hecho, recordemos que esto lo planteó Bartolomé de las Casas, por eso es que no lo quieren en África, que el negro era más resistente que el indígena. Algo de cierto, pero también puede ser un mito, ¿verdad? Pero ellos se ubican principalmente en algunos focos de producción de añil. Se habla, así lo dicen, la Mancha de Segovia, la Mancha de Pozo Ortega, son pocos, y los núcleos de población que habían en el Obraje, que actualmente se llama Belén de Rivas, y Nandaime de Granada. Por eso es que en Nandaime vemos un poco de población que nosotros le llamamos morena, ¿verdad? Por no decirle, ya lo dije, ¿verdad? Estaban exentos, por supuesto, prácticamente de un poco de cosas, eran esclavos. Ahí vemos un cuadro de mestizo, veámoslo otra vez, veámoslo otra vez. Ahí está un cuadro de mestizo, ¿verdad? Pasemos un poquito más adelante, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, una serie de mezclas. Español más indígena, ¿qué es lo que daba mestizo? Negro más español, da el mulato, ¿verdad? Eso de mulato es un préstamo que le hacen los señores racistas de aquella época a la zoología. El español era el caballo y la burra era la negra. Miren qué despectivo eso. Pero en ese cuadrito la vemos bien bonito, ¿verdad? La negrita está bastante clara, ¿verdad? Un poquito más oscura. También el indígena está bastante claro, ¿verdad? Pero miren el resultado que había, prácticamente el mulato, ¿verdad? Y luego estaba el sambo, ¿verdad? ¿Cuál es el sambo, verdad? Es la mezcla del indígena con el negro. La mayor parte de los varones negros venían solos. Es decir, si venían 50 negros que entraban por el San Juan, 10 eran mujeres. Los 40 restantes eran prácticamente varones. ¿Cómo hacían ellos? Bueno, prácticamente los llevaban en las cercanías de las comunidades, en unos barrios donde estaban los mestizas, entonces ellos se mezclaban con mujeres mestizas y mujeres indígenas. En un cuadro que me tocó ver de Cuadra Ceja sobre 1692, se nota eso, pues, de algunos matrimonios que hay de negros con indias, hay algunos de indios con negras, sobre todo en la parte esta de Granada, ¿verdad? Entonces viene el sambo. Y si nosotros observamos el cuadro que tenemos actualmente, a veces se nota esa entremezcla, ¿verdad? Miren el vecino que tienen al lado, ¿verdad? O el que está ahí a la orilla, está con ustedes, ¿verdad? De eso no hay que tener problema. Hay que sentirse orgullo de lo que es, como decía alguien. Me decía un moreno, como decimos nosotros, puro. Me siento orgulloso de este pelo, me siento orgulloso de esta trompa y de este color. Y cuando me levanto en el espejo, me siento orgulloso.
El negro que no se siente orgulloso de eso es piolo, decían. ¿Qué cosa es un piolo? En el Caribe se le llama a un negro acomplejado, que enamora blanca, etc. Y, entonces, ellos tienen ciertos sus códigos, sus orgullos, ¿verdad? El término ladino, ¿verdad? Estamos viendo sambo, mulato, mestizo. Negro, esclavo. Algunas veces pasaban a ser negros libertos porque compraban su libertad o por 3 generaciones el amito lo liberaba, pasaba a ser liberto. Y también como el mestizo buscaba cómo trabajar en cualquier cosa. Hay otro elemento que no hemos mencionado, que es el de las capas medias. Estos son, ya mencionamos algo, podían ser blancos que habían llegado de forma tardía de España y lograron vinieron con algún recurso y lograron acomodarse y se hicieron de una propiedad o pusieron o tenían un oficio, pusieron un taller artesanal. Aquí vemos el cuadro donde está, como quien dice, una de estas personas, que es una propiedad mediana, no es una gran hacienda. Y entonces tiene operarios. ¿Qué son los operarios? Los indígenas por el repartimiento. Este grupo vino aumentando posteriormente. Por lo regular, algunos mestizos acomodados vinieron prácticamente ascendiendo socialmente. Hay un término que ustedes se lo van a encontrar en todos los libros, el ladino, pero el ladino en Mesoamérica es una categoría más amplia. No es lo mismo decirlo en Brasil, no es lo mismo decirlo en España, no es lo mismo decirlo en Cuba. Aquí en Mesoamérica se le llamaba ladino a un conglomerado muy amplio, todos los mestizos, pero abarcaba al indio que abandonó su comunidad y ya quiere dejar de ser indio, aunque no pueda perder sus rasgos físicos. Ese indio es ladino. Hasta, los mulatos, los zambos. Y ahí había una mezcla que despectivamente le llamaban en aquel tiempo, ni te entiendo, porque tenían de indio, tenían de negro, y después hasta de chino, ¿verdad? Entonces, ni te entiendo, ¿verdad? Era una entremezcla, ¿verdad? Pero también hasta algunos blancos pobres que llegaron de forma tardía eran considerados como tales. Esto es muy importante, es determinante, ¿verdad? Decimos las diferencias sociales, la vestimenta, el calzado, la dieta y otras costumbres, los que se reclamaban como españoles, guardaban una distancia con las clases populares. Los primeros estaban en el modus vivendi, costumbres y modas de los europeos. En la dieta, nadie andaban buscando el aceite de oliva, a traerlo de España, los vinos. Todo, aunque después en la dieta, o como se sabe con el tiempo, vieron adaptando la comida de los sectores populares. Los señores también comían nacatamal y después el bao, que es un invento de las clases populares. Entonces, los ceñidos vestidos sobrecargados de telas traídas de Europa, como vemos ahí arriba, ¿verdad? Y las holgadas camisas, y esos pantalones tan apretados, ¿verdad? Hace poco hubo una moda aquí que me recordaba eso, ¿verdad? Apretados, zapatos de cuero con hebillas metálicas. Miren, parece que va a bailar ballet, que ese que está aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, y eso era. Todo esto contrastado con los ligeros huipiles de las mujeres indígenas o las cotonas y pantalones relativamente cortas. Yo recuerdo haber visto todavía gente que se enrollaba los pantalones un poquito para abajo de la rodilla, ¿verdad? Era largo, ¿verdad? Pero oía decir a los ancianos que el pantalón llegaba hasta ahí, antes. En el siglo XIX, decían. Mi abuelo decían. Y completaban su vestimenta con ambos sexos con la gutara, o, como le decimos también, caite. Nada más que el caite era de cuero, el más elegante. Cuando vino de hule ya no podían adaptarle un poco de cosas. Eso ya fue en el siglo XX. En este caso, cuando andaba en el caite, miren ahí va. No se le puede mirar el huipil a la pobre mujer porque va sobrecargada, ni la cotona muy bien al hombre porque va de perfil y va bien cargado. Pero la mayoría andaba con los pies desnudos. Ahí prácticamente ahí concluiríamos lo que es el aspecto social. Pues bien, ¿a qué conclusiones arribamos? En la presente exposición se pueden apreciar entre otros los siguientes elementos. La invasión foránea que llegó a estas tierras con el pretexto de la evangelización vino imponiendo su dominación total en todo el continente, incluido el territorio que hoy conocemos como Nicaragua. Y tales invasores, en nombre de la cruz, miren esa cruz enorme, cometieron con la espada en la mano uno de los genocidios más grandes que registra la historia de la humanidad.
asesinando en este caso en Nicaragua el 95% de la población. En la izquierda la cruz, en la derecha la espada. Eso es prácticamente los elementos que podemos nosotros plantearles en esta dirección. Y además de eso, hay que decir que salvo excepciones, como el obispo Valdivieso y el padre de las casas, la iglesia guardó un silencio cómplice totalmente. Que gracias a esa explotación, es muy importante esto último, gracias a esta explotación injusta y brutal, surgió una enriquecida casta de propietarios, terratenientes, que son los ancestros directos de la oligarquía actual, que antes se sentían hijos legítimos de España, protegidos de España, hoy reclaman la paternidad y protección de imperios explotadores en el mundo, como el imperio norteamericano, y esa Unión Europea que reside en Bruselas, que da lecciones de democracia, en aquel tiempo, en el siglo XVI, XVII y XVIII, lecciones de evangelización y de cristianismo, etc. Hoy con esa misma cruz de la democracia en la izquierda, tienen sus armamentos listos para intervenir y causar destrucciones, como las causaron aquí en Nicaragua y en otros países. Hoy recordamos al general Sandino que se opuso a la intervención. Hoy recordamos a los cacos de Haití, o Cacó de Haití, y los gavilleros dominicanos que se opusieron a la intervención, y sobre todo la guerra de liberación prácticamente más conocida en el mundo, que fue, ya la haya mencionado el general Sandino, y que la última recomendación que hacemos, que el conocimiento de esta parte de la historia nos debe permitir mantener en alto las banderas de nuestra identidad, de nuestra nación como patria libre, soberana. Muchas gracias.